Este programa es presentado por Hotel Bermúdez, La Niaquea Estudio, María Sánchez Diseño Venezolano, Soluciones Publicitarias, Matrix Disco Móvil. María Sánchez te viene a contar historias del closet. ¿En qué momento de tu vida tú dijiste, si es que lo dijiste, soy homosexual, me reconozco homosexual, me gustan los hombres? Bueno, muchos se van a sorprender porque fíjate tú, aun cuando yo de niño, digamos, me enamoraba platónicamente, pero lo que pasa es que no solo me pasaba con varones, también me pasaba con alguna figura femenina, llámese una artista, llámese una vecina, pero en el momento en que yo me senté y a raíz de una experiencia un tanto inesperada por mí, y dándome cuenta que la otra parte, el otro, lo que manifiesta es por fin sucede algo que tengo esperando tanto tiempo, porque estoy hablando de alguien que, amigo de la infancia, que crecimos juntos, que, ¿sabes? Fue la primera vez cuando hubo un encuentro cercano, un escarceo erótico, como dice Trinidad Inserri, y entonces, pero fue muy inesperado. Cuando ¿Tenías qué edad? 20 años, 19, 20 años. Otro me diría, ay, pero empezaste tarde. Sí, me lo han dicho muchas veces, pero empezaste tarde. Y digo, no, menos mal. Antes había tenido cercanías, eso, lo que Cuando llaman. eras niño en el colegio, ¿qué pasaba? ¿Qué pensaba César León? No ¿Estaba pensaba conectado con el tema no, de la sexualidad? no, para nada. La palabra homosexualidad, puedo decir la otra, la criolla, marico, no. Sí lo decían. No, ay, que ese niño, ay, que... de hecho, sí, yo digo que yo nunca sufrí de bullying, pero creo que sí, porque una pregunta que se me hacía con muchísima frecuencia, que ya yo lo único que hacía era quedarme callado, era, ¿tú eres varón o hembra? Pero ¿y por qué ahora que ya ha pasado el tiempo y te vas a esa época de tu vida, por qué crees que te lo preguntaban tanto? Porque yo era muy andrógino. Okay. Porque era muy andrógino, porque no era precisamente el niño varón acabatrapo tremendo que juega a los vaqueros ¿sabes? Esas cosas muy de chamo varón, prospecto macho alfa. ¿Entiendes? No, yo era un niño muy tranquilo, muy sereno, para algunos era inclusive abstraído y mi mundo yo lo desarrollaba muy solo en mi habitación. Y pero yo no pensaba en nada que estuviese relacionado con calificaciones acerca de género, de expresión de género y ese tipo de cosas, sino que yo me sentía muy yo, pues. Entonces, claro, cuando decían, no, que ese niño tal, yo, yo No hacía así entendías como que, mucho, ah, pero, ¿y cómo saben? Entonces yo siempre digo que todo el mundo se enteró primero que Los se profesores enteraron primero en el que yo. salón, tu familia, Mm. papá, mamá. Fíjate, de mi casa quizás llegó a haber pero porque hablas así y no hagas eso, pero no fue algo que se repitiera constantemente en el tiempo durante mucho tiempo, para nada. Yo siento que en mi casa hubo él es así. No, recuerdo que yo de 6, 7 años salía y iba donde una vecina y le pedía prestado un disco de Donna Summer y lo ponía en el pico de madera de mi casa. I love to love you, baby. Y yo me paraba en todo el frente del pico a cantar como que si yo era Donna Summer. Y mi papá me veía así y me decía, entonces ¿quién saldría así? Ahora, yo lo que me preguntaba era así cómo, Así porque como. no lo decían. Pero no significó para mí un infiernito, una persecución, nada. Como si lo es para otras personas. Cómo no. De hecho, yo he llegado a darme cuenta que mi historia es bastante atípica. Atípica.
Yo creo que a mi papá le dolió más en el alma, fue una puñalada en el medio del pecho cuando yo le dije que iba a ser artista. Eso sí lo batió contra el piso. Mucha gente inclusive asocia, lo hemos escuchado y hemos conversado con otras personas, cuando los hijos le manifiestan quiero ser artista en cualquiera de sus ramas, lo asocian inmediatamente con homosexualidad. Y entran como en miedo, en pánico. Con homosexualidad y cuando no con homosexualidad, igual con ámbitos donde el escándalo forma parte, donde la degradación forma parte, porque bien se puede pensar de las mujeres, no se piensa inmediatamente de pronto, de las chicas, que yo quiero ser artista, no se piensa que va a ser homosexual, pero sí que va a ser puta. ¿Entiendes? Entonces, igual hay una deformidad, es una herencia, es un estigma que aún todavía se experimenta por allí. Creo que ya no tiene tanta fuerza, pero forma parte de un conglomerado que tiene que ver con nuestra cultura también a la hora de ver el mundo de las artes. ¿Qué pasa? El mundo de las artes es visto, tiene siempre el matiz, o sí, es situado dentro de esos espacios donde el arte significa libertinaje, porque no hay tampoco, digamos, un buen uso de la palabra libertad, ¿verdad? Cuesta hablar de libertad, nos cuesta hablar de libertad, pero se nos es muy fácil hablar de libertinaje porque entonces desarrollamos un poco ese discurso de lo que es malo, de lo que es pecaminoso, de lo que no debe ser, de lo que no es correcto, de lo que rompe la liga, de lo que rompe la regla. En el camino ya de tu trayectoria profesional y todo lo que se ha desarrollado en tu vida, ¿has tenido que de alguna manera imponerte con fuerza para que te respeten en algún ámbito de la vida? Fíjate, durante un tiempo, lo que pasa es que yo aquí cuando empecé a hacer teatro, siendo a la vez estudiante de la Escuela de Arte Dramático, donde obviamente me consigo con un mundo que hasta ese momento no conocía y donde la cosa del manejo del tema está puesto casi siempre del tapete por aquello de llegaron los nuevos, quién es, quién no es, a quién le gusta, a quién no le gusta, quién se lo levanta, quién se lo lanza primero y así. Pero eso también está en la heterosexualidad. Sí, me imagino, ¿no? Porque además normalmente se trata de gente joven y habla de juventud, habla de hormonas. Y cuando hablo de juventud, hablo ni siquiera de juventud, hablo de adolescencia. Y estamos hablando de un poco de hormonas locas que andan buscando cómo colocarse, ¿verdad? Entonces, yo no diría, yo creo que yo he sido impositivo porque sí lo he sido. Yo me he impuesto, pero por una cosa de carácter de naturaleza, no porque tuve que proponérmelo y diseñar estrategias muy calculadas y fríamente para poder estar en un lugar, sino que mi misma naturaleza disruptiva, atrevida, inclusive atorrante, pues yo llegaba, ¿entiendes? Y ya, pero no era algo que... O por lo menos hasta ahora no sé, ahora me haces dudar. Que lo pero diseñaba. bueno, exacto, no, yo voy a llegar y todo el mundo me va a mirar, no, porque además que ya me venía pasando desde chamo, ¿entiendes? Es decir, coloquialmente, como se dice, nunca estuviste en el closet. Yo siempre he respondido esto, César, ¿quieres salir de tú del closet? ¿Qué closet? Si yo nunca tuve ni escaparate. Siempre lo viviste en libertad. Sí, ¿Tuviste relaciones con aún mujeres? cuando no manejaba términos, no conocía gente, porque llegó el momento en que vivo aquella experiencia que me hace sentarme en la orilla de la cama y preguntarme, mira, ya va, lo que acaba de pasar aquí no es precisamente ninguna mariquera, estoy timbrado. ¿Me gustó? Sí. ¿Lo repetiría? Sí. Entonces yo tengo que saber de qué se trata esto, teniendo 19 años. Yo quiero saber, porque si hay algo lo que le he temido toda mi vida es la ignorancia. Pero yo no tenía amigos ni referencias inmediatas sobre gente con este estilo de vida o con esta orientación sexual. Entonces salí e inmediatamente conocí a un pana llamado Héctor González, que se convirtió de alguna manera en mi mentor, no solamente como alguien que me mostró lo que hasta ese momento era el mundillo, y lo digo así, mundillo, y no es un acto discriminatorio, lo era. No sé si es peor, pero sabes, lo que llaman el gay ambient, y llegué a un momento en que me di cuenta que yo tampoco tenía espacio allí.
que mi espacio podía ser un poco más grande y que yo no podía pasar 24 horas pensando solamente en Madonna, los tacones, la lentejuela y la boa de pluma, ¿verdad? Pero ya esto como una posición que me obligaba o que se manifestaba desde el intelecto también, porque era un pana que desde niño leía y, ¿sabes? Leer te abre la mente y veía cosas más allá. Pero sin embargo, fue descubrir algo muy, muy nuevo, pero como siempre, por lo intenso y por el quiero saber, entonces rápidamente y vertiginosamente era ir a fiestas, ir a discotecas, ver concursos de belleza de travestis, porque para mí nunca han sido concursos de belleza gay, han sido concursos de belleza de travestis. Y así pues, y verlo y conocer gente maravillosa, pero a la vez enfrentar a una cantidad de gente casi impronunciable con unas historias de vida que me conmovían y me sacudieron muy duro. Fíjate tu historia, creces con padres heterosexuales, unidos en una Totalmente, y familia además convencionalísimos. convencionalísimo, en una escuela donde no manejabas absolutamente nada de las terminologías que tenían que ver con la sexualidad y sus variantes, no tenías amigos homosexuales que supieras, eras un niño que estaba dentro del desarrollo, vamos a llamarlo, normal de su inocencia de chamo en el colegio. Hay muchos padres que creen que cuando un hijo dice que es homosexual o lo manifiesta, alguien se lo pegó. De alguien lo prendió, alguien lo violó. Me encanta con eso de alguien se lo pegó. ¿Alguien se lo pegó? Se lo contagió. Ay, Dios mío. Vamos a aclarar. Entiendo que lo que quiere decir, pero es que eso no es chinazo. Los contagios. Pero, entre otras cosas, porque hay mucha gente que sí, dice, bueno, seguramente lo violó un bueno, tío, un amigo. forma parte de una reacción que, digamos, por decirlo de alguna manera, puede considerarse hasta normal, porque la gente empieza a buscar culpables. Es correcto. ¿No? O bien hay un proceso de me culpo, de mea culpa, o de él, el padre culpa a la madre, viste, porque lo protegiste, porque no dejabas de Creció con niñas, o con puras por, hermanas. ajá, y este mujerero aquí, puras tías y puras primas y puras hermanas. O ella a él, que de hecho yo hablo un poco de eso en una pieza que escribí que se llama Serena en cuatro tiempos, que habla un poco de eso, de ese personaje que desde su infancia se siente en un cuerpo en el que no se siente cómodo, y entonces habla un poco de eso, ¿no? De cómo el padre culpa a la madre, de cómo la madre culpa al padre, o de cómo ambos sienten mucha culpa, o la culpa entonces es proyectada hacia el entorno, ¿verdad? Creando un ambiente de conflicto realmente muy profundo, muy sólido, muy fuerte, muy doloroso, que quizás todo el mundo puede evitarse fácilmente porque el otro sencillamente lo que está es expresando un sentir, un sentir. Entonces recuerdo que una vez un alumno que tuve en una de las tantas veces que he dado clases en instituciones, se me acercó y sintiendo la confianza, que por cierto se convirtió en algún momento en un fan de historias de closet, y me dijo, yo quiero confesarle a mis padres que soy homosexual, ¿cómo hago? Además que viéndolo, ¿no? Yo decía, pero no puede ser que sus padres no se den cuenta, claro. Porque además con una voz muy femenina, toda una cantidad de fenomenología corporal y diría hasta oral, porque su voz era muy afeminada, una voz muy aguda. Y yo le dije, bueno, para empezar, que está retratado dentro de la obra como situación en uno de los personajes, para empezar tú no tienes que confesarle nada a nadie, porque el hecho de confesar es como, digamos, la consecuencia de alguien quien tiene una inmensa culpa encima. Entonces te pregunto, ¿te sientes culpable por? No, para nada, es un problema para ti, para nada. Entonces, y esa misma tarde, su papá militar, sabe, vida castrense, cuadrado y tal, y en el carro cuando iban de regreso a su casa, después que me dieron la cola mía hasta cierto punto, él llegó y le lanzó al papá así, papá, y el papá lo que hizo fue estirarle el brazo, atraerlo hacia él y le dijo, pero yo te quiero igual. Entonces ves hasta dónde, en este caso sucede al revés, él estaba en la mente catastrófica, como se dice gestálticamente, porque él pensaba que iba a generar un tsunami
que iba a provocar una tragedia mayor, resulta que lo que tuvo fue una enorme receptividad. Tuvo un padre maravilloso, que no es así en todos sí, los casos. que no es así en todos los casos. ¿Tendrías relaciones sexuales con mujeres en este momento? Las he tenido. No, las has tenido, pero ¿las tendrías en este momento? Tranquilamente, siempre y cuando hay cierto tipo de mujer con cierto tipo de actitud que me seducen. Normalmente por manejar ciertas estadísticas, pero por ejemplo, me atraen mucho las mujeres muy sofisticadas, sensibles y físicamente casi todas las que han sido compañeras mías han tenido el cabello corto. Y creo que además casi todas han tenido la inquietud por tener también experiencias con mujeres o experiencias lésbicas. ¿Se cree que eres bisexual? ¿Has pensado en eso en algún momento? Sí, pero por una cuestión de que para corresponder a una necesidad que tiene la mayoría de que tú te califiques y de esa manera además te definas. Porque la indefinición, cuando entramos en los terrenos de la indefinición, entonces entramos en los terrenos de algo que no tiene forma, que es abstracto y la gente no entiende la abstracción. La abstracción no puede entenderse. Sin embargo, también siento cierto fastidio conmigo mismo porque, ¿sabes? Tampoco es como para salir de paso. ¿Tú eres gay? Sí, porque nadie, si hay gente que no entiende el hecho de que seas homosexual o lesbiana, gay. Sí, mucho más difícil hablar de bisexualidad. No, pero ya, porque si no vienen preguntas como esta. Imagínate de ¿Y qué te gusta transgénero, más? No, buscando esa necesidad que es de allá, ¿sabes? Tener una cosa concreta, porque si no es como que si es algo que no puede atajar. Últimamente me ha dado por decir esto y yo creo que sería una gran solución. Yo no soy hombre, yo no soy mujer, yo soy naturaleza. Y desde mi naturaleza respondo, desde mi naturaleza interactúo, desde mi naturaleza establezco el feedback. Entonces lo que me deslumbre, lo que me enamore, lo que me seduzca, mi naturaleza lo recibe y lo entrega. En ese camino de vida, ya en el área de la cultura, del arte, en los ambientes familiares, en todo lo que te ha tocado vivir hasta hoy día, ¿recuerdas en algún momento haberte relacionado con hombres de closet, de esos que siempre dicen, yo no soy gay, esto no pasó, vamos a tenerlo aquí? Y si recuerdas particularmente el mundo emocional de esos hombres, ¿te lo pudieron compartir en algún momento? ¿Sentían angustia, sentían culpa? ¿No pasaba nada? Tuve una experiencia que por un lado es como agridulce, porque sentí, no sé si llegué a enamorarme así emperradamente, ¿no? Pero sí llegó a despertar en mí sentimientos muy nobles, muy tiernos, muy puros, por su manera de tratarme. Era un tipo que trabajaba con caligrafías a mano, que yo admiraba inmensamente ese talento, antes que aparecieran todas las aplicaciones y la computadora y la cosa, ¿no? Ya tengo mis añitos. Entonces, y sé que él venía de tener durante un periodo de tiempo bastante largo, tipo 10 años, con alguien que también conocí una relación y esa relación terminó. Y después me aborda a mí, ¿verdad? Y un tipo de hablar suave, lo que muchas damas calificarían como de caballero, galante, respetuoso, con un fino sentido del humor, culto, que para mí el hecho de alguien que sea culta me emociona, ¿sabes? Me entusiasma. Y entonces, bueno, sabes, así de citarnos, de ven a cenar, de ven a comer, de vamos a conocernos, de la velita y la cosa. Así, a esos niveles, estuvimos juntos, entonces como dirían en las novelas, fue maravilloso. Fue lindo, fue sentirte bien tratado, que no te están picando en una bandeja, sino que hay alguien que está allí, que quiere a través de la expresión sexual protegerte, quererte, amarte, cuidarte, arrullarte. Una cosa así como que creo que casi ya no pasa.
Y al otro día el pana me lanza el dardo, estoy casado y tengo 2 hijas. Pero al otro día, literalmente. Al otro día, después de ese que encuentro sexual. salimos de la casa y recuerdo que llegamos así, tipo, mira lo clásico de la cosa, mira lo clásico de la historia, que llegamos a parar a la Plaza Bolívar. ¿Dónde van las parejas? Las plazas son lugares para enamorados, para gente que se quiere, y para rupturas también, discusiones y no sé qué. Y entonces, coño, yo quiero decirte algo. Me encanta estar contigo, yo quiero una historia contigo. Es decir, era como que después de lo que pasó, del acercamiento, era como la reafirmación, porque soy de los que está convencido que el sexo entre 2 personas del mismo sexo, valga la redundancia, determina mucho la posibilidad de una relación de pareja. Ok. Pero mucho. Y él así me manifestó, yo quiero una historia contigo, me encantó estar contigo, tal, pero debo decirte algo. Yo estoy casado y tengo 2 hijas. Wow. Chama, o sea, yo me sentí como Rosa Campos provinciana, ¿entiendes? ¿Te dolió? Pero burda, fue una patada en el hígado. Y yo, ¿qué? Pero el que era, ¿qué? O sea, que ves cómo se te rompe el castillo, el castillo de naipe y toda esa, una Bárbara Cartland. Él era mucho mayor que yo, era un tipo ya cercano a los 40. Yo tendría como 20, 21 años. Y entonces, pero inmediatamente hubo algo que me digo, mira, ya va. No puedo, entonces. ¿Pero por qué? Yo vengo de tener una relación de 12 años. Digo, porque a mí me dan ganas de verte un domingo. Y tú no vas a poder porque tienes que llevar a tus hijas a llevar sol a un parque. O porque tienes que ir a comprar tomate y lechuga para la ensalada del mediodía, para la parrillita dominguera. Porque no vas a estar muchas veces que yo voy a querer que tú estés. Y yo sé que a ti te va a pasar igual. Pero entre tú y yo hay una diferencia muy grande. Muy grande. Que ponte que yo ahorita me dé por hacerme el loco y no le paro porque el amor es así, pero ya va. No. Yo soy libre, completamente libre. Tú no. Y eso se va a hacer sentir. ¿Y has sabido de él después? No, más nunca lo vi. Más nunca lo vi. Fíjate, te lo estoy contando y hay como un revival, ¿no? Un poco de eso, porque era como creer que había logrado muy rápidamente coronar el hecho de experimentar una historia de amor. Porque lo otro es fácil. Claro. Lo otro te sale a la calle y ahí está. Tipo el merengue. Saca las manos y ahí está. Pero sabes cómo había sucedido tan estupendamente, donde no solamente habían 2 cuerpos comiéndose con hambre, o no habían 2 cuerpos comiéndose con hambre, no habían 2 cuerpos que se entendieron en su necesidad de sentirse acompañados. Yo soy de ese sentir. Soy de ese pensar, no soy la Madre Teresa de Calcuta, tengo mis cuentos, pero nunca, yo creo que nadie, nunca, y creo que es un dolor colectivo, deja de soñar con el hecho de que aún en esas circunstancias, sin ropa y sudados, tú sientas la ternura, la compañía, el amor de alguien. En Venezuela hay una lucha ya que lleva varios años por tratar de lograr el matrimonio igualitario. ¿Qué piensa César León al respecto? Sobre todo en torno al tema de los derechos civiles de muchas parejas homosexuales que han pasado por situaciones bien complejas. Y me gustaría conocer tu opinión. Bueno, fíjate, yo casi siempre he tenido este pensamiento, ¿no? Esta idea, bueno, pero si la gente heterosexual no funciona casada, conociendo un poco cómo se relaciona. Claro, pero hay un poco de protección con las leyes, ¿no? Exacto, desde ese punto de vista, donde haya alguien que en algún momento al tipo sin nada, o a la tipa sin nada, pero es que eso ha ocurrido. Pero en las parejas homosexuales pues, conocemos terriblemente tristes. Y casi siempre, por casos que conozco, el que sale perdiendo fue el que aportó más. Exacto. El otro lo que hizo fue dejar al otro o a la otra en 4 bloques en el medio de la calle, después que el otro hizo todo el esfuerzo, que fue el que se lo trajo, porque ya tenía comprado su apartamento, ¿entiendes? Entonces, desde ese punto de vista tiene sentido.
¿verdad? Pero digamos que no desde ahorita, desde siempre, el matrimonio como cosa cultural, institucional, yo nunca he creído en el matrimonio como esa obligación. Porque obviamente también es cierto, sucede entre las parejas heterosexuales que también, bueno, la mujer de en cuatro tipos, al tipo en cuatro bloques, rara vez creo que sucede al revés, al menos que el tipo sea muy bicho, ¿verdad? Pero con relación a las parejas igualitarias, como se le llama, el matrimonio igualitario, sé que hay un movimiento bastante fuerte, sé que mucha gente lo desea porque se ama, porque se quiere, porque tienen muchos años juntos y de repente sienten la confianza de que pueden durar mucho tiempo más. Eh, pero César León no se casaría. ¿Crees que Y no me llevaría a nadie para la pieza. ¿Crees que hay que normalizar el tema de hablar con los hijos de sexualidad, llevar esa discusión desde la naturalidad a los liceos, a las escuelas, esos espacios donde también se conocen de muchos casos de bullying por orientación sexual? Eso es una tarea pendiente porque también habría que preguntarse, bueno, ¿quién está preparado para eso? ¿Los docentes están preparados para eso? ¿De cuántos? ¿De 20 docentes cuántos? ¿No? Entonces, creo que hay que abordar primero al padre, a la madre, al adulto, a la adulta, al docente, al formador, porque todavía la costra en la que se ha convertido el tema, a mí, yo detesto la palabra tabú, pero es que es inevitable nombrarla, todavía es una costra muy grande, porque además, de alguna manera y de manera muy mórbida, también, de manera muy morbosa, el uso de la pacatería, de alguna manera, a la gente como que le excita. El mentir, el no lo hagas, pero yo aprovecho aquí un ratico detrás de la puerta. Ese doble discurso, no sé por qué se use tanto, y se usa mucho, y conscientemente. No es que la gente no lo sepa tampoco. Entonces pareciera que mentir en eso, por sentir que se cumple con algo, es el fantasma con el que hay que acabar. La transversalización del tema por lo religioso. Bueno, fuerte, y creo que de ahí es su origen. La religión es la nave nodriza de todos los no puedes, de todos los no debes y de todos los o debes o tienes que, según el contexto. Demasiada prohibición, demasiada... Ayer llegó un momento en que experimenté a raíz de un pensamiento en que pareciera que estoy así tipo los poetas malditos más allá del bien y del mal. Yo decía, pero es que cada día, y no me hace sentir mal, pero es que pareciera que hoy día puedo ver muchas cosas así y sencillamente no sentir nada. No sentir la aprobación, pero tampoco sentir negación o rechazo, sino que somos así y cada quien dentro de su ámbito. Sí es necesario. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en el liceo había una materia que tenía un nombre terrible, se llamaba puericultura, y a mí siempre yo siempre lo relacioné con agronomía. Se parece. Puericultura, y bueno, sí, después en el liceo te hablan de la sexualidad, pero desde ese lugar muy fisiológico, biológico, y el gameto, y el pene, y la vagina, y de broma nombran el clítoris, y yo veía un poco digamos, ay, no sé cómo decirlo, de la profesora, o esa seriedad supina, así como para que a nadie se le ocurra hacer un comentario fuera de lugar, ¿verdad? Ese ejercicio muy clásico y académico y esa forma de mirar al cuerpo. Sí hace falta, pero primero necesitamos gente preparada que lleve la información de la manera en que debe ser, sin ningún tipo de sesgos, ¿verdad? Y que esto llegue a las escuelas o que las escuelas abran los espacios para quienes, de una manera bastante franca, podamos conversar sobre el asunto. Eres el escritor de la obra Historias de Closet. Existe algo más rosado que ya se ha presentado varias veces en Venezuela y se me ocurre preguntarte públicamente algo que ha podido entrar en discusión en algunas tribunas varias veces. Es una obra
que crees que está recomendada para que los adolescentes la vean? Claro. Yo la tipificaría tipo censura B para mayores de 12 años en adelante. Porque es importante. Es importante, inclusive yo no puedo subestimar que un chamo de 8 años no pueda ver esa obra. Y menos con esta población de ahorita que definitivamente tienen otro ADN y están sufriendo muchísimo. Los tratan como idiotas, en la generación de cristal y de nada se rompen. Bueno, qué bueno que se rompan tan temprano, porque temprano van a empezar a reintegrarse y vamos a tener adultos más prontamente, muchísimo mejor ubicados en el planeta, porque yo conozco un poco de gente que tiene mi edad, un poquito más o un poquito menos, que de verdad, pana. O sea, ya va. ¿En qué momento se paró el mundo? Aparte de la época de la pandemia. Entonces, sí es necesario, puede estar dirigida completamente, porque entonces también nosotros estamos apoyando un poco, digamos, el tema de la parcela. No, esto es para adultos. Con ese tamiz de los chamos no pueden ver esto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, no, claro, un chamo de 13, 14 años, hoy día, que tiene un perol por el que le manda el pack a la amiguita o al amiguito, por favor, más bien yo lo sentaría de tú y yo, háblame, niño, háblame, que estoy dispuesto a aprender de ti. ¿Entiendes? Entonces subestimar a estas generaciones que llegan ya hasta los 20, 20 y tantos años es una aberración. Me parece muy aberrante, porque además creo que nos estamos perdiendo la oportunidad de aprender muchísimo y sobre todo, así sea del más atorrante y del más inmamable, pero estamos perdiendo la oportunidad de recibir o de ser reeducados. Y a los padres homofóbicos en extremo, ¿qué les puedes decir? Ya que tú tuviste Ay, Dios mío, no, el inmenso privilegio de no pasar por situaciones tan complejas Es que María, familiar. lo que me pasó por la mente fue muy terrible. Cuando yo le mandaría a hacer una misa, porque se mueran todos rapidito. No, porque vas a caer en el mismo terreno. Oye, bueno, lo que pasa es que habría que ver. Ojo, a veces, como siempre me acuerdo de ti, porque es que sí, es inevitable. Estamos muy bien educados para discriminar. Claro. Una cosa u otra, por una razón o por otra. Había que ver cada razón. Eso es como Es muy hablar de las individual. drogas. Eso es como hablar de las drogas. ¿Por qué fulano fuma? Pero no es la misma razón de este fulano. Se puede parecer, pero siempre hay variables. Entonces habría que preguntarse por qué un homofóbico también podría tratarse de un niño que fue víctima de abuso, Claro. que fue toqueteado, que es lo que llaman estupro, que fue víctima de pronto o que conoció el acoso. Yo lo viví, eso sí lo puedo decir, ¿verdad? Y gente cercana de mi núcleo familiar que no veía con frecuencia, pero que cada vez que lo veía me decía, mira, ven acá, eso sucede y sucede mucho. Y lo que pasa es que yo tenía Y tú, una, ajá, tenía más o una, menos, ¿para qué me tenía una llamas? habilidad de con miedo y todo, digo, ¿y para qué si yo tengo el mío y me lo puedo ver? ¿No? Pero, y no sé, tenía como la facilidad como de olvidarlo. Pero obviamente llegó un momento en mi vida en que esas imágenes llegaban. Digo, bueno, pero ¿y por qué? Llegó un momento en que me sentí objeto de deseo. ¿Sabes? Ese buscar manera de ser toque porque, hermano, coño, no es lo sí. mismo que te diga, cónchale María, Claro, que, ¿sabes? La disimuladamente. intención. Y entonces yo así como que, ya va, pero una cosa es que es como cuando vas en una camionetica y entonces va un tipo al lado y entonces, coño, una vaina es que tú sabes, vas ahí, pero que te hagan así. Y entonces uno, a veces me siento como una señoritinga de los años 20, yo aparto la pierna. ¿Entiendes? O cuando tú de pronto es para tocar al tipo y el tipo enseguida recoge la pierna porque ¿qué pasa? ¿No? Esta mañana me pasó y entonces me digo, tú entras por breves instantes, pero entras en un ambiente como embarazoso porque
obviamente yo no tenía ninguna intención, no entras dentro de mi target. Ah, bueno, porque es que la gente cree que los homosexuales se van a enamorar, los hombres de todos los hombres y las mujeres de todas las mujeres. Es algo que yo he dicho siempre, porque es una pregunta que de alguna manera te responden. De hecho, tengo que confesarte que últimamente hasta me fastidia tener que explicar. Digo, ajá, ahora lo he hecho por prueba últimamente, lo he hecho mucho. Digo, ajá, vamos a hacer una cosa, vamos a... Digo, porque tú eres heterosexual. ¿Y qué sientes? O sea, tienes que explicar, ¿no? Y entonces, ¿por qué yo te lo tengo que explicar a ti? ¿Para qué hablar de eso? ¿Cuál es tu interés? ¿Por qué te interesa el tema? ¿Verdad? Entonces, bueno, si es una cosa didáctica, bueno, papá, vamos a hablar unas lecciones. ¿Entiendes? Entonces, y es algo que repito con frecuencia. Ya va, hay algo que deben entender todos los tipos, que se las dan de tipos. No es que a los homosexuales les gusten todos los tipos, no. Uno tiene la capacidad de establecer un vínculo emocional con otro carajo. Igual relacionarse, igual eso lo tuve que aprender mucho porque crecemos igual con esa información. Claro, entonces no es que nos gustan todos los tipos, ¿entiendes? Porque yo no creo que a ti te gusten todas las mujeres. No, es que no. No, digo, ¿cómo no te gustan? No me gustan las gordas, ok. Exactamente. Es un tema de recordarle también a las personas, porque hemos crecido con esa información. Entonces, homosexuales igual le gusta a todos los tipos, lesbianas igual le gusta a todas las mujeres. Fíjate, en estos días tuve como una especie de contronazo, porque obviamente yo también tengo mis rasgos de intolerante, mis rasgos de atorrante. Entonces llega un tipo escandalizado con el video viendo, no sé, de esos videos que se viralizan de pronto de una niña de 14 años teniendo sexo con un adulto, y el tipo escandalizado porque la niña se expresaba sexualmente como una veterana. Entonces digo, ¿a qué te refieres con eso? No, pero como una niña de 14 años va a hacer el sexo así. Digo, mira, niño, le dije, en los años 30, 40 y 50 agarraban a niñas de 12 años y se la daban a un tipo que las ponían a parir hasta 13 muchachos. Yo prefiero ver un video de una niña de 14 años gozándose el asunto y no ver a una niña que fue violada sistemáticamente durante muchos años, poniéndola a parir y a criar hijos de otras. Porque yo tuve una abuela con ese caso. Y no entiendo cuál es tu escándalo. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Qué es más admirable? ¿Qué es políticamente correcto? Y por último te pregunto, ¿por qué ves tanto el fucking video? ¿Sabes lo que va a terminar ocurriendo y lo sabemos todos? Vas a terminar encerradote en el baño y vas a ver el video y te vas a masturbar. Eso es el final de todo esto. ¿Crees que la educación entonces es determinante en todos estos temas? La educación, la frontalidad, y para ser frontal tienes que manejar, sabes, con propiedad ciertas cosas, ciertos temas, la frontalidad, porque es que a veces no funciona manejar un tono simplemente didáctico, ¿verdad? Porque entonces todos vamos a aparecer enciclopedias. Es una cosa que tiene que ver con lo humano. Y si, bueno, si en algún momento tiene que ser en una discusión acalorada, que se dé también, en un medio de ¿sabe? De una medición de fuerza, de confrontación, que se dé. Lo importante es que se dé. Y que además se dé en donde ninguna de las dos partes trate de convencer a la otra de tener la razón, sino de que cada parte le permita a la otra descargar lo que piensa. Porque todavía no estamos tan capacitados como para yo quedarme callado, entender, escucharte y después yo exponer mi punto de vista sintiéndome escuchado, sino que todo el mundo habla desde el yo tengo la razón. Sus razones. Yo tengo la razón, lo que yo digo es la verdad. Entonces, bueno, sienta ahí un testigo de Jehová,
sienta aquí un católico, sienta más allá a un cristiano evangélico pentecostal, que son los más, y sienta aquí a un Hare Krishna, te estoy hablando solo de religiones. Claro, solo de religiones. No, Y vamos a bueno, escuchar una mira, cantidad de verdades. aquí a alguien le va a entrar el demonio, le va a entrar el demonio y va a haber una tragedia. No se van a poner en claro porque cada uno jura hasta sangrar que tienen la verdad en las manos. No te digo entonces y aquí voy a ponerme un tanto álgido, pero es algo que he sentido también, porque de hecho si en algún momento yo llegué a sentir discriminación por el tema de la orientación sexual, porque no obedezco, porque no correspondo o porque no me comporto como es dentro de la estructura del gay ambient, entonces tú no eres marico. Y vuelve otra vez a aparecer la traición, ¿cómo es que la diferencia como una traición? Y te discriminan. Entonces, si en algún ámbito, que eso es algo que hay que abordar también a la comunidad, hablo de la comunidad LGBTQ+, queer plus, ¿qué pasa con la endodiscriminación? Pasiva. Y bueno. Y toda esta situación es lo que genera, por supuesto, César, y así lo imagino, mucho más miedo en los padres. Cuando un hijo decide abordar o afrontar el tema de, mira, soy homosexual. Lo que pasa es que también, fíjate, yo vi hace poco en una de las redes sociales una publicación muy, muy hermosamente dibujada, la hizo un artista, digo yo, del diseño, pero que era algo así, que hablaba de la discriminación, pero y con frases, no, yo no soy tu chiste, yo no soy tal cosa. Daniel Arzola. Pero, no, lo dije porque lo recordé, pero en este caso no se sabe quién era el artista, pero eran como varios flyers y un niño con cara de triste, siempre se repetía la misma imagen y frases como que yo también soy un ser humano. Entonces yo dije, este discurso hay que cambiarlo, no el de la frase, el del niño triste y lloroso, que vive dolido. Porque entonces existe también la cultura, y qué bueno que lo recordé decirlo, existe también la cultura que ser homosexual es igual a llevar una vida trágica, dramática, triste, terrible. Y entonces una madre no quiere un hijo infeliz, un padre tampoco. Entonces a lo mejor el miedo no es a que sea homosexual, sino a que sea infeliz, porque se ha vendido demasiado la cultura de la mala vida, del dolor, de lo terrible, de la tragedia. Entonces yo comenté, esto está bellísimo, pero yo le pondría a ese niño una cara de niño feliz. Me ha encantado conversar contigo en este post, César. Gracias por aceptar la invitación para Historias de Closet. Porque tú eres heterosexual. Yo nací así y me encantan los tipos. Un día podemos grabar el post al revés. A ver qué sucede. Explícame, yo quiero saber por qué. Ha sido esta conversa con César León. Esto ha sido Historias de Closet. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias, María.